Bueno, hermanos, hermanas, me alegro un montón poder verles nuevamente en esta clase que tenemos hoy, jueves 18 de agosto del 2022. Muy bien, gracias damos a Dios por permitirnos estar juntos y disfrutar de la enseñanza. Espero que nos estemos enamorando de los evangelios, que estemos siempre expectantes del anunciante y del anuncio, que significa la buena noticia. Bien, vamos hoy a tener otra sesión para concluir este preámbulo, esta avenida larga y ancha en la que quisimos visitar la ciudad de los evangelios, pero que no podemos poder contemplar o entender correctamente el tema de los evangelios si no recorremos esta avenida, ¿ok? Así es que bueno, antes de iniciar vamos a hacer el repaso de la clase. Eh, a ver, ¿a quién me toca preguntarle? Vamos a ver. ¿Quién quiere decirnos a los que vimos la clase pasada? Les doy la oportunidad de que voluntariamente lo digan. Si no, señalo a alguien, aunque tenga la cámara cerrada. Aunque Silvia esté ahí atendiendo a los clientes, le voy a preguntar igual. A ver, ¿quién quiere, hermanos? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Hagan un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo para, para recordar, hermanos, porque si no, no vamos a ejercitar el aprendizaje. Bien. ¿Puedo, pastor? Sí, adelante, Doris. Dividimos más o menos en tres partes el desarrollo. Primero la predicación activa oral, no había nada escrito. Después los discípulos en diferentes comunidades predicaban a Jesús resucitado y poco a poco se fue dando la forma de su palabra en los relatos de su vida. Y ahí comenzó la historia en su formación. Y Muy cuatro, bien. y tercero, ¿no es cierto? Que los redactores recopilaron las materias elaboradas a fin de escribir sus respectivos evangelios. Este proceso se lo denomina historia de la redacción de los evangelios. Muy bien, Doris, muy bien. Buenísimo. Y Buenísimo. después está el documento Q, que comenzó a difundirse en la segunda etapa, que trata de las palabras de Jesús, que no hablaba sobre los milagros de Jesús, sino solamente sobre las palabras de Jesús, y que recuerdo de Jesús, o sea, que reagrupan en secuencia, y que un día los redactores de los evangelios reunifican para hacer cada uno su mensaje. Jesús es el origen de los evangelios. Muy bien, Doris, usted salvó la clase, me parece. Tengo algo más, si quieres, le leo lo que tengo. Ah, no, bueno. Dele, Doris, dele nomás. Nosotros le damos permiso. Bueno, Jesús es el comienzo de la historia de la Génesis, de los evangelios, y en Lucas aparecen varios cantos de los ángeles, de Marías, que en Mateo hay muchas referencias del Antiguo Testamento, en Mateo y en Lucas, solo en Lucas hay cantos, eso es. Y Mateo tiene muchas referencias del Antiguo Testamento. Y sus discípulos afirman que Jesús vive más allá de la muerte, que Dios lo ha resucitado. La fe en la resurrección de Cristo es para ellos la buena noticia, que da un sentido nuevo a sus vidas y los invita primero a predicar y luego a escribir. El mensaje central de los discípulos fue Jesús murió y resucitó de los muertos para perdón de pecados. Es el núcleo del Evangelio. Está claro que la fe en la resurrección cambió por completo a los discípulos el modo de considerar la historia de su maestro. Ahí. Bueno, tenemos a nuestra próxima profesora de Evangelios Sinópticos. Ay, más claro ni el agua. Yo no sé por qué yo me tardo tanto en explicar algo tan, tan fácil. Gracias, Doris. Muy bien, muy bien. Y me gustó que Doris anotó cosas que no vienen en las diapositivas y que son cosas que yo traigo a la clase, ¿no? Y que no necesariamente están en las diapositivas. Ok.
Muy bien. ¿Alguien quiere completar algo más? A mí me llamó la atención, pues volviendo a leer la nota del autor León Dufour, los evangelios y la historia de Jesús. Como ahí se extracta, dice: Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. Ahí en ese comentario yo hago el resumen de toda la clase. Muy bien, hermana Rosalba. Sí, la verdad es que tiene una gran profundidad. Si bien es cierto, el héroe, diríamos, o el personaje central de los evangelios es Jesucristo, no nace del héroe realmente los evangelios, nace de la fe de las comunidades cristianas que proclaman a ese héroe. Y consecuentemente los redactores se obligan, en el buen sentido, a escribir sobre ese personaje, sobre ese héroe, sobre ese Mesías llamado Jesús. Muy bien, buenísimo. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo. Sí, Karina. Sí que, o sea, que el evangelio se instala en comunidades o en ciudades principales, o en lugares principales, y ahí se forman los géneros literarios, como parábolas, otros tenían gran conocimiento del Torá, y otros eran más racionales y eran más de conceptos. Muy bien, muy bien. Y a raíz de ahí, ¿no? De que el evangelio se proclama en diversas comunidades, depende de la comunidad, es cómo se entiende mejor el evangelio. Es el medio que hoy vamos a profundizar sobre eso, sobre los géneros literarios. Hoy vamos a profundizar en esta clase. Muy bien, buenísimo. Gracias, Karina. Y que terminamos la clase viendo que hubo 3 grandes grupos o 3 grandes comunidades que se forman. ¿Me las quieren recordar? Comunidades judeocristianas, la primera. Ajá. Dale, hermana Bere. No, samaritanas. Los paganos, cristianos. Ajá, muy bien, muy bien. 3 grandes grupos, diríamos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con ¿qué eran las comunidades judeocristianas? ¿Quiénes las conformaban? Judíos y 2 clases de judíos, judíos y no judíos. Bueno, se consideraban judíos, puede ser. A ver, como otra vez. Los judíos cristianos venían como no 2 grupos, pero ahí había varias sesiones, no sé, o sea que había judíos y había judíos que no eran judíos, pero bueno, en realidad eran judíos. Sí, diríamos que las comunidades judeocristianas en esencia eran comunidades compuestas por judíos que habían nacido con la Torá, con la ley, con Moisés, con los profetas, ¿no? Y que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que lo reconocieron como Mesías, diríamos, ¿no? Y que también había ciertos grupos paganos o gentiles, ¿no? Que se unían a esos grupos. Entonces era como una mistura entre judío cristianos y pagano cristianos. Muy bien. En ese concepto se puede decir que, bueno, yo había entendido primeramente que son judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Sí, judíos convertidos al cristianismo, que aceptan a Cristo como el Mesías. Muy bien, ¿alguien más de la clase? ¿Alguien que quiera participar? El que participa tiene 10 de calificación al final del curso. Nos estás tomando el pelo. Sí, que a mí también cuando me baño se me pone un poco, Es un chiste local que para que los que vean la clase grabada no van a saber de por qué dije esa alusión. Bueno, luego les cuento, hermanos, que están viendo la clase grabada. Muy bien. Vamos entonces ahora, como ya hemos visto, hermanos y hermanas, analizamos la importancia que tienen estas etapas, ¿no?
con las que dimos cuenta. Primero, la actividad pública de Jesús, ¿no? El contexto histórico en el que Jesús se mueve. Luego, la etapa de la actividad apostólica o de los discípulos, donde evidentemente no tenemos nada escrito. Parece ser que anda circulando un documento, que es muy probable que así haya sido, el famoso documento Q, que no tenemos ya más ese libro, no existe más, pero ya lo vamos a ver cuando entremos a los evangelios. Y finalmente la etapa donde se fija el texto sagrado, ¿no? La etapa de la redacción. En la etapa de la redacción se llama la historia de la redacción de los evangelios, y la segunda y tercera etapa es la etapa de la teoría o la historia de la formación de los evangelios. Bueno, ahora me voy a ir igual de despacio, pero la idea es terminar de recorrer esta avenida principal respecto de la entrada al conocimiento o al mundo de los evangelios. Y voy a compartir la pantalla, perdón, para guiarnos en la clase. Entonces, nosotros terminamos hablando de los orígenes diversos de las comunidades que se constituyen de distintas formas, de distintos trasfondos sociales, culturales, económicos y sobre todo religiosos, en donde la realidad o el mensaje de Jesús se hará presente. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando llegamos a estas comunidades, los que van a proclamar el mensaje de Jesús de manera oral y los que lo van a poner por escrito, deben elegir cuáles son las formas en que el evangelio se va a presentar. ¿De qué manera? ¿Cómo lo van a escribir? Primero, ¿cómo lo van a hablar? ¿No? ¿De qué manera lo van a transmitir de forma oral? Y después, ¿cómo lo van a escribir? Que eso es muy importante. Que esta fase de la escritura es la fase con la que llega hasta nosotros hoy. Y entonces, debemos saber, hermanos, que toda sociedad, sea la nuestra siglo XXI, sea la del siglo I, donde se suscitan todos estos hechos, necesita para existir una serie de textos, ya sean escritos u orales, en donde pueda verse reflejada la vida misma, ¿no? Entonces, toda cultura, toda sociedad ve reflejada su impronta, ve reflejada su manera de entender la vida a través de una literatura tan diferente, ¿no? Tan colorida, tan múltiple, ¿no? Que hace que estos libros o estos textos o estas formas de expresión, llámense escritas u orales, puedan reflejar con toda amplitud este mensaje. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar este elemento sociológico, el elemento sociológico que trata de demostrar cómo son las formas de convivencia que tiene una sociedad a partir de su idioma, a partir de las formas que va a utilizar para transmitir una idea. ¿Ok? Entonces, sin olvidar este aspecto sociológico al momento de interpretar los evangelios, vamos a intentar, sobre todas las cosas, una descripción literaria de las diferentes formas que modelan el pensamiento. Vamos a tratar de acercarnos al siglo I para ver de qué manera estos hombres y mujeres, ¿no?
moldeaban sus formas de pensar, ¿no? Cómo se hacían entender. Ajá. Y vamos a tratar de irnos un poco a cuáles eran los modelos más usuales o los más generales en la época en que se forman los evangelios. Y para eso vamos a ver en esta clase dos géneros literarios. Ajá. O dos formas, perdón, dos formas que se dieron para expresar el mensaje. Uno es los géneros literarios y el otro son los estilos de expresión. Lo vemos reflejado en este diagrama, ¿no? Es decir, que en la parte de abajo se dice que las formas que va a tomar esta proclamación del evangelio lo va a hacer a través de géneros literarios, va a usar géneros literarios para transmitir esta verdad de Jesús, pero también va a usar estilos literarios, ¿no? Van a ser dos cosas diferentes que vamos a ver hoy en clase. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, en estos minutos, es qué géneros literarios, ¿no?, se abordaron, se usaron para que el evangelio tomase forma, el mensaje tomara forma. Vamos entonces primero con esta parte del círculo. Acuérdense, son dos géneros y estilos. Hoy nos vamos a centrar en los géneros. Bien, hablando de los géneros literarios, el primero que tenemos, hermanos, y que es muy común, que lo vamos a encontrar muy, muy presente en el desarrollo de los evangelios sinópticos. Estamos hablando, la clase es evangelios sinópticos, hermanos. Ya vamos a tener una clase previa, solo una introducción para decir por qué el evangelio de Juan no entra en esta materia, y solamente nos estaremos refiriendo en esta materia a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Bueno, considerando estos tres evangelios, vamos a encontrar que hay un género literario que se le conoce los relatos de milagros. Ajá. Los relatos de milagros. ¿Qué significa esto? Bien, en los evangelios, estos relatos de milagros están clasificados en términos generales, en aquellas cosas que tienen que ver con curaciones, con sanidades, diríamos, en términos prácticos, en sanidades, milagros de sanidad. Luego tendríamos en esta sección los relatos que se intervienen en la naturaleza, cuando ésta se agita. Y también tenemos los relatos de los exorcismos, cuando el Señor expulsa demonios de las personas. Bien, estos relatos que se van a manifestar, ya sea de sanidad, de intervenir en la naturaleza o de sacar fuera demonios, por regla general, ¿no? Por regla general, habitualmente van a incluir 5 puntos. Fíjense cómo los evangelistas van a esquematizar la forma en que van a redactar estos milagros. Y entonces el primer punto en la mayoría siempre se hace una introducción. Es decir, en este esquema se va a exponer la situación que se está presentando, o de enfermedad, o de demonio, o de el mar, etc. Siempre hay como una introducción para darnos a entender de qué se trata todo ese milagro. Después, el segundo punto va a desarrollarse la petición de intervención, donde se pide que Jesús intervenga, que Jesús haga, que Jesús sane, toque, hable, expulse, etcétera. Es decir, hay una petición para intervenir donde el peticionario va a manifestar la confianza del demandante o de su entorno.
se va a manifestar que quien demanda o quien pide, quien solicite esta intervención, pues va a tener confianza de que el demandante o las cosas que están a su alrededor se alineen en función a la petición, ya sea de sanidad o de sacar fuera demonios. Después de eso, la estructura literaria para redactar estos milagros los vamos a encontrar en el tercer punto, que es cuando Jesús interviene. Entonces Jesús hace algo, generalmente en forma de expresión breve, no hay una descripción muy... A veces hay milagros que sí nos dicen mucho, ¿no?, sobre la forma en que Jesús sana. Me recuerdo mucho el tema del ciego, que Jesús escupe en la tierra, hace lodo con sus dedos y lo pone en los ojos del ciego. Hay como una descripción un poco más amplia, pero la gran mayoría de milagros, por lo regular, la intervención que hace Jesús para sanar es muy breve. A veces solamente es un gesto, ¿no? Solo una palabra, solo un ademán, no hay mucho más. No hay un desarrollo en la forma en que los evangelistas van a manifestar los milagros. El cuarto punto, para estructurar literariamente estos milagros, tiene que ver con la mención del efecto que se produce, que suele ser, en la mayoría de los casos, inmediato, ¿no? De manera inmediata, la lepra se cura, de manera inmediata, el ciego recobra la vista, de manera inmediata, cuando Jesús dice fata, en el caso del sordo, sus oídos se abren. Entonces viene una mención del efecto que se produce del milagro de Jesús. Y termina esta estructura con la reacción siempre de los espectadores, ¿no? Cuando se hace el relato de un milagro, siempre hay una reacción, o de temor, o de admiración, o de enojo, o de, no sé, de muchas cosas de las personas que están presenciando el milagro, o incluso de los mismos que son objeto del milagro. Bien, voy a poner un ejemplo donde vamos a ver estas cinco puntos que insisto, no en todos los milagros, pero por regla general, cuando los evangelistas lo escriben, lo desarrollan, lo van a plantear. Voy con el ejemplo. Y vamos a poner dos ejemplos que tienen que ver, uno con una sanidad y el otro tiene que ver con cuando Jesús calma la tempestad. Bien, en la columna de la izquierda, así como estamos nosotros frente a nuestra pantalla, tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 23 al 27, la curación o la salida de un demonio, ¿no? La expulsión de un demonio. Fíjense cómo se desarrollan los 5 puntos que vemos acá. Primero se hace la presentación del caso. Se hace la introducción de qué es lo ante qué vamos a enfrentarnos en ese relato. Y dice el versículo 23, resultó que en aquella sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Se dan cuenta? Hay un contexto, hay una introducción, nos da datos el evangelista respecto de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, presenta al enfermo. Segundo, el poseso interpela a Jesús, o pide, o habla, o hay una comunicación entre el poseso y Jesús. El versículo 24 dice, ¿quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado por Dios. Entonces vemos acá cómo hay una comunicación, hay un diálogo
entre el peticionario, en este caso es el hombre que está poseído por el demonio, ¿no? Que está, según la primera parte, está poseído por el espíritu inmundo. Y luego el tercer punto, la acción de Jesús. ¿Ah? Habla Jesús. Y el versículo 25 dijo, y Jesús le increpó, cállate la boca y sal de este hombre. Entonces aquí vemos el tercer punto del milagro, que es cuando Jesús acciona, ¿no? Lleva a cabo una acción, en este caso, pronuncia una palabra. Luego viene el resultado, ¿no? Inmediato, diríamos, o la consecuencia del acto de Jesús, donde el efecto es la curación del poseso. Y el versículo 26 dice, el espíritu inmundo lo retorció y dando un alarido, salió. Viene el efecto, la curación del poseso. Y finalmente viene la reacción de los que estaban mirando o estando allí en el, ¿cómo se llama? En el milagro. El temor se apodera de los testigos, es la reacción. El versículo 27 dice, se quedaron todos tan estupefactos que se decían unos a otros, ¿qué es esto? Incluso da órdenes a los espíritus inmundos y le obedece. Fíjense entonces, hermanos, si nosotros no tuviéramos ningún conocimiento de esto, no nos daríamos cuenta que estamos ante la presencia de un género literario llamado relato de milagros que está esquematizado, ¿no? En un patrón literario, diríamos, ¿no? Otro ejemplo lo vamos a tener en el tema de la tempestad, cuando Jesús calma la tempestad. Entonces, vean ustedes, este relato está en Marcos 4 del 37 al 41. Aquí lo estamos ya diseccionando, lo estamos separando. Si nosotros lo leemos así de corrido, insisto, ni nos daríamos cuenta de que hay una forma literaria que el redactor utilizó para transmitir esta verdad. ¿Ah? Primero se describe la situación, la introducción. Versículo 37 dice, se produjo un fuerte torbellino de viento y las olas se abalanzaban contra la barca hasta casi llenarla de agua. Aquí hay el contexto, nos está diciendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Qué es lo que está pasando. Luego viene la charla o el pedido o sí, la demanda que le hacen pues los personajes, en este caso los discípulos, donde los discípulos despiertan a Jesús. El 38 dice, lo despertaron gritándole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hay como un reclamo, como dentro de sí hay una petición, como diciendo, sálvanos, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. El tercer punto viene y dice, Jesús manda a la tempestad, la acción de Jesús. ¿No? Jesús dice algo, pronuncia, y dice, se despertó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. Aquí vemos el actuar de Jesús. Un poco más, como es, pues un poco más desarrollado por parte del evangelista. No tanto, pero bueno, un poco más desarrollado. Luego viene la consecuencia del actuar de Jesús, que en este caso es cuando el viento amainó, según el 39, y sobrevino una gran calma. ¿Ya? El efecto producido por el milagro. Y termina con la reacción de las personas que están allí, en este caso los discípulos, ¿no? Donde dice, les entró un miedo atroz y se decían unos a otros. Pero entonces, ¿quién será este que incluso el viento y el agua lo obedecen? Bien, entonces, con este ejemplo, es solo un ejemplo, y quiero animarlos a la clase y quiero animar a los que están viendo la clase grabada, que elijan un milagro de cualquiera de los evangelios, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, y hagan este ejercicio.
identifiquen en cualquier otro milagro estos 5 puntos. Escríbanlos y mándenmelos por mensajito, en un WhatsApp. Mándenmelo solamente como para checar si hicieron bien la división. Y esto les va a dar una especie de habilidad, ¿no es cierto? Para que cuando leamos el texto sagrado, en el caso de los evangelios, pues al menos nos detengamos un poco a reflexionar la intención que tuvo el escritor al plantearlo de esa manera los milagros. Así es que los animo, no es obligatorio, pero si de verdad quisieran aprovechar esta clase y ir desarrollando esta habilidad de exégesis, de hermenéutica, se los pediría. ¿Okay? Busquen un milagro, lean alguno y traten de identificar. Y les vuelvo a repetir, no todos los milagros cubren este esquema, pero traten de ubicar alguno que sí lo cubra. Mándenmelo y con gusto lo retroalimento. ¿Okay? Bien. Hay un segundo género literario que se le conoce que es el más abundante. Es el más abundante, que es el tema de las parábolas. Las parábolas. Las parábolas, hermanos, es un género muy, muy recurrente. Evidentemente en la enseñanza de Jesús y evidentemente en la forma en que llega hasta nuestros días, ¿no? La parábola se presenta como una comparación desarrollada en forma de historia. Es una historia, pero en términos de comparación. Escúchenme un poquitito, miren. Cuando ustedes tengan su clase de hermenéutica bíblica, sabrán que habrá muchos otros géneros literarios que van a encontrar en los evangelios. Hay muchos más. Yo solamente, para efectos de esta clase, estoy encerrando los más generales, solo para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando ustedes tengan su clase de hermenéutica, de exégesis y de hermenéutica, sabrán que habrá muchos más géneros literarios, no solo los que vamos a ver ahora en clase, habrá muchos más. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ustedes van a ver en algún otro momento la parábola y la paradoja, que parecen ser que son iguales, pero no son tan iguales. Pero no los quiero abrumar ahora con esos detalles. Ya tendrán su clase y hurgarán mucho más en otros géneros literarios. Entonces, la parábola dijimos que es una historia, ¿no?, que se desarrolla en términos comparativos. Por eso, todas las parábolas rabínicas habitualmente inician con esta forma, ¿no?, con esta fórmula. ¿A qué se parece esto? ¿No? ¿A qué se parece esto? El reino de los cielos es como, es una parábola, es una historia, ¿no?, que se va a contar, pero que va a ser a través de una comparación. Es como un hombre que vende todos sus bienes porque encontró, para comprar el terreno donde encontró el tesoro escondido. Entonces, son historias que pueden tratarse de un rey, de un campesino, de un pescador, de un artesano, de un soldado, de un padre que tiene 2 hijos, de una mujer que pierde una moneda, de unas ovejas que se pierden, en fin, se pueden introducir tantos y cuantos personajes se creen, ¿no? Pero como comparación. No es que la historia sea, ¿cómo se llama? La comparación y la historia sean lo mismo. Por eso es decir, se parece a o es como, siempre. Y, por ejemplo, tenemos una parábola que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20,
Y solamente para ejemplificar esto, ¿no? La parábola, entonces, si la entendemos como una comparación, normalmente, insisto, se inicia como así como o así también. Para eso hay que dejar de lado todos los rasgos secundarios que no aparecen en la conclusión, como lo vamos a ver en esta parábola de Mateo 20. Bien, la parábola de Mateo 20 tiene que ver con los obreros de la viña, los obreros de la hora undécima. Si ustedes tienen la Biblia abierta, se van a dar cuenta que inicia con la fórmula para saber que estamos ante la presencia de un género literario, de una historia que está queriendo comparar una verdad con algo. Entonces el versículo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, es semejante, es como, ¿no? Se parece a. Entonces estamos ante la presencia de una parábola. No es que el reino de los cielos literalmente sea un hombre padre de familia que salió por la mañana. No, no es que sea eso, es como eso. Es como eso. Y entonces esta historia nos habla de que se contrata a obreros por un denario para trabajar en la viña. Y entonces habla de unos que sale a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, les dijo, vayan a mi viña, y fueron y trabajaron. Salió a la hora sexta, a la hora, si se dan cuenta, miren, no sé si están ahí en el texto. Quien esté viendo la grabación, por favor, vaya, abra su Biblia. Y se van a dar cuenta, hermanos, que en esta parábola, lo importante se encuentra en los obreros que este hombre de familia los contrata a la tercera hora del día, es decir, los primeros, a la mañana. Por eso dice el versículo 3 y 4, vean que ocupa varias palabras para referirse a estos obreros que salieron a la mañana. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban, ¿no?, desocupados en la plaza, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Ahora, esta historia es real y sí, seguramente sucedió. Jesús seguramente lo miró en algún lado. Era muy común que eso sucediera, que a esa hora del día la gente estuviera desocupada y no tuviera nada que hacer. Pero si ven el versículo 5, para el redactor, para el escritor, el que está plasmando esta historia, los que fueron contratados en la hora sexta y novena, pues no les da mucha bolilla, ¿no? Diríamos, no les da mucha importancia, porque no dice nada sobre ellos. Lo que sí le interesa al redactor es los que fue a encontrar a la hora undécima, que halló que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis desocupados?, etcétera, etcétera, y acabamos de leer toda la parábola. ¿Qué quiero decir con esto? Que las parábolas, hermanos, van a ir siempre escritas en función del interés que tiene el redactor. Pero el hecho de que Mateo, el redactor de Mateo, haya dejado a los que Jesús llamó no Jesús, el padre de familia en la parábola, haya llamado a los de la hora sexta y los de la hora novena, el hecho de que el redactor lo haya dejado ahí tal cual, ¿no? Porque tal vez el redactor hubiera dicho, y no lo escribo, si al fin, acuérdense que en aquellos tiempos la tinta era recara, ¿no? Entonces pudo haber dicho, y mejor me ahorro la tinta, y estos que fueron llamados a la hora sexta y novena, pues no tienen importancia y los saco de la historia. No. El redactor dijo, ok, voy a dejar este elemento porque lo hace verosímil.
lo hace real, hace real la historia de la verdad que Jesús está contando a través de esta parábola. Entonces, las parábolas son muy interesantes, hermanos, y está lleno ¿cómo es? Los evangelios sinópticos de este género literario. Fíjense ustedes, solamente como un dato, el evangelio de Juan no contiene ninguna parábola de las que aparecen en los evangelios sinópticos, ¿no? Hay una ausencia de este género literario en el cuarto evangelio. Por eso lo hace muy diferente a los evangelios sinópticos. Bien, parábolas. Entonces, usted los va a encontrar, son géneros literarios de una historia que lo va a manejar como una comparación. Y por lo regular las historias que manejan como parábolas son reales, son verosímiles. Son verosímiles. Tenemos el tercer género literario que aparece en los evangelios, que son las llamadas controversias. Ustedes mirarán, hermanos y hermanas, que en los evangelios hay muchas peleas, diríamos, en el buen sentido. Pero las peleas, las disputas o controversias son géneros literarios muy, muy comunes en las literaturas de las culturas antiguas, ¿no? La griega, principalmente, ¿no? Discutir en el aerópago, discutir en las plazas, discutir las ideas, era muy común, ¿no? Muy, muy común y altamente valorables en los círculos académicos. Entonces vamos a ver que los evangelios también recogen muchas controversias, disputas, pleitos, diríamos, escriturísticos por parte de Jesús. Pero esto es un género literario, ¿eh? O sea, no es de que, bueno, vamos a poner una discusión que tuvo Jesús con los fariseos, con los publicanos, etcétera, sino más bien es un género literario. Entonces, la controversia o disputa entre Jesús y sus adversarios pertenece a este género literario muy conocido y cultivado por los círculos rabínicos, no solamente por la cultura griega, sino también por los círculos rabínicos, porque era como la discusión entre los especialistas, ¿no? Principalmente con los doctores de la ley, ¿no? Tenían ese título, gente muy letrada, muy versada, sobre todo en una sociedad donde el analfabetismo era alto, era muy alto. La sociedad de Jesús, la sociedad en la que se mueve Jesús, no es una sociedad que por su economía le permita ir a escuelas rabínicas, ¿no? Aprenden a veces con rabinos muy modestos, muy sencillos, ¿no? Pocos tienen la fortuna, como Pablo, por ejemplo, de ser educado con el gran rabino Gamaliel, pero pues porque tenía plata Pablo, ¿no? Por eso pudo tener esa instrucción. La mayoría de gente no. Entonces, discutir era muy, muy interesante, ¿no? En este caso, el recurso a la escritura es el elemento fundamental y se introduce cuidadosamente. Como está escrito, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Moisés mandó a decir eso. ¿Qué decís vos, no? Y Jesús dijo, y oíste que fue dicho a los antiguos. Pero al principio no era así, ¿no? Jesús constantemente va a enfrentar a sus adversarios y lo va a hacer con argumentos de la escritura, con gran maestría y con gran precisión. Este género literario lo vamos a ver muy reflejado, muy presente en lo que se conoce como los, ¿cómo es? Las tentaciones en el desierto. Entonces, las tentaciones en el desierto, ustedes van a ver que los evangelistas utilizan este género literario para ambientar, desarrollar, explicar este suceso del desierto. Y entonces hay una discusión, no con los fariseos, no con los publicanos, hay una discusión con Satanás, ¿no? Con el Satán. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cita la escritura. Entonces,
Este género literario es muy común, ustedes van a encontrar muchas discusiones. El Evangelio de Mateo vamos a encontrar muchas discusiones que Jesús tiene principalmente contra los sacerdotes, contra el Sanedrín, contra el templo, los fariseos principalmente, ¿ok? Y este método, pues evidentemente los discípulos lo van a tener, lo van a aprender, lo van a recordar y lo van a aprender, ¿no? Y ese será un método que sin duda creo yo, pienso que cuando Jesús ya no estaba en la segunda etapa, ¿no? En la proclamación apostólica, pues era muy necesario también para ellos seguir desarrollando este género de discusión. Ellos también discutían. Muy bien. Un género más es el de las anunciaciones. Este género es muy interesante, hermanos, porque es un género literario muy, muy común del Antiguo Testamento. Ustedes ya vieron, nosotros vimos en clase de profetas, principalmente cuando el Señor manda o elige o da una vocación profética a una persona. Entonces, Dios anuncia a un personaje que debe cumplir cierta misión para el pueblo, principalmente las vocaciones de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que ya vi, ¿no? Y entonces, esta construcción de la vocación, del llamado, que yo en alguna clase traté de exponer cómo se dividían los momentos en que las vocaciones proféticas se hacían presentes, lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar también. Y entonces cuando se hacen anunciaciones, por ejemplo, cuando el ángel se presenta a María para anunciarle, según el Evangelio de Mateo, para anunciarle que van a ser el Mesías y demás, se sigue este patrón por regla general. Primero se presenta la escena y los personajes. Luego, el enviado divino saluda, hay una salutación al personaje al que se le va a dar la anunciación. Un segundo, hermanos. Amanecimos muy, muy frío a la mañana y hoy levantó la temperatura impresionante. Así es que bueno, tuve que poner el aire acondicionado, si no me estoy ahogando acá entre tantas anunciaciones. De tantos géneros literarios, ya me mareé. Bueno, después de hacer la salutación, el personaje se extraña, se llena de temor. El enviado divino transmite el mensaje que quiere decir. Esto provoca una pregunta por parte del interesado diciendo, ¿y cómo se hará todo esto? Y hay como una nueva precisión sobre el mensaje. Se da una señal, se da un signo, ¿no? Y finalmente, el enviado divino desaparece. Estos géneros literarios son muy propios. Por ejemplo, se me viene a la mente que todo esto que aparece aquí, por ejemplo, es cuando el llamado o el nacimiento de Sansón, por ejemplo, en los jueces. Esos elementos están aquí, cuando Manoa habla con el ángel y le pregunta y le dice y tal. También es un recurso, si ustedes recuerdan, cuando el ángel platica con Gedeón. ¿Recuerdan? Que se presenta, le saluda, le dice tal y demás, y le pide una señal y todo lo demás. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esto, ¿no? Principalmente en los anuncios del nacimiento de Jesús. Entonces, es un género literario. Los evangelistas, ¿no? Para transmitir ese mensaje, lo hacen en el molde del pensamiento de los hombres y de las mujeres del primer siglo. Oye, es lo mismo, hermano. Si hoy ustedes leen alguna obra que esté escrita en prosa, que esté escrita en poesía, la verdad que no nos va a extrañar.
que estos géneros literarios también aparezcan en la Sagrada Escritura. Muy bien, hasta acá entonces, hermanos, tenemos 4 géneros literarios grandes o círculos muy grandes que aparecen. Ya les dije, solamente para volvérselos a repetir, hay muchos más géneros literarios, ¿no? Tenemos las hipérboles, tenemos ¿cómo es? La hipérbole, tenemos las paradojas, tenemos se me trabó la lengua con una que la tengo acá dibujada en el cerebro, pero no recuerdo cómo se pronuncia. Porque metanoia es una palabra griega que significa cambio, pero por ahí va el nombre. Ya me voy a acordar, ¿ok? Solamente entonces, para plantear en esta clase, que los evangelios toman como vehículos de comunicación diversos géneros literarios, ¿ok? Diversos géneros literarios. Hay cantos también, hay himnos, por ejemplo, que ya dije que es un género literario, hay himnos, muchos himnos, hay muchos cantos, principalmente en Lucas. Lucas tiene mucha música. Muy bien, entonces hasta aquí quedamos con los géneros literarios y ahora vamos a ver 2 tipos de estilos literarios, ¿no? Esta es la segunda parte, ¿recuerdan? La clase inició diciendo que el evangelio toma forma a partir de 2 cosas, de los géneros literarios y los estilos literarios. Bien, hay 2 estilos. El primero de ellos, que es muy interesante, hermanos y hermanas, tiene que ver con el estilo epifánico o teofánico. Tenemos narraciones teofánicas o epifánicas. Entonces, muy importante que nosotros lo sepamos. Son narraciones que no son nada desconocidas para los hombres y las mujeres del primer siglo. Tal vez para nosotros sí, tal vez. Pero para las comunidades cristianas, hermanos, no eran desconocidos porque estos géneros literarios teofánicos ya vienen desde la antigüedad, vienen también del Antiguo Testamento. Entonces, miren, tenemos que cuando nos enfrentamos a este estilo teofánico, ¿no es cierto? Debemos saber, y estaba buscando el ejemplo, una narración teofánica o epifánica es la que se encuentra en Marcos 9, que tiene que ver con la transfiguración. Que no solo la tiene Marcos, sino también la tiene Mateo, la tiene Lucas, en cualquier versión que ustedes lo tengan. Los 3 evangelios recurrieron a este estilo teofánico para transmitir una verdad. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿ok? Miren, cuando nos enfrentamos a una manifestación teofánica, debemos saber que este estilo tiene como intención o como propósito manifestar que Dios se hace presente. No le importa en esta narración teofánica los elementos que va a utilizar el escritor para desarrollar esa revelación de Dios. Lo más importante, el punto neurálgico cuando nos enfrentamos a una narración teofánica, tiene que ver con que Dios se hace presente. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, no? ¿Se acuerdan cuando en el libro del Éxodo vemos, esta es una expresión teofánica, donde en el monte Sinaí
en el monte Sinaí, Dios se revela a Moisés y lo hace con un montón de signos o señales o elementos de la naturaleza, ¿no? Que lo hacen sumamente impresionante el evento. Ahora, esta narración, hermanos, la interpretación está en el fuego, en los relámpagos, en el temblor de la montaña, en la nube o en la columna de fuego. Debería entenderse e interpretarse ese texto diciendo, lo que quiso decirnos el escritor de Éxodo en esta historia es que cada uno de estos signos tiene un símbolo. O el escritor del Éxodo nos quiso decir simplemente que a través de todas esas cosas, que para él solamente son recursos secundarios, lo más importante es manifestar que Dios estaba en la montaña. Era la presencia de Dios. Y entonces, cuando hay una narración teofánica o epifánica, quiere decir que Dios se revela de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces, a los personajes que están inmersos en esa revelación, en esa manifestación de la gloria de Dios, de lo teofánico, ¿no? De la manifestación gloriosa de Dios, pues termina dándoles temor, sentimientos de temor. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo? El pueblo tenía tanto miedo de ver todas esas cosas que el propósito no era, no tenían miedo al relámpago, al fuego, a que temblara la montaña, le tenían miedo o tenían la impresión de la presencia de Dios. Entonces, mire, lo mismo sucede cuando vemos una revelación teofánica, como es la transfiguración. A veces pensamos que sí, Moisés y Elías vinieron personalmente a ver a Jesús. Pero esto es un estilo literario que los evangelistas están tomando porque tienen una enseñanza que dar. Fíjense cómo incluso hay una relación muy interesante entre la transfiguración y lo que sucedió en la montaña. ¿Dónde se hace la presencia de Dios poderosa? En el monte Sinaí. ¿Dónde se lleva a cabo la transfiguración de Jesús? En lo alto de la montaña. Fíjense que las montañas están presentes en las dos revelaciones teofánicas. Por lo regular, hermanos, cuando se va a revelar la gloria de Dios de una manera sobrenatural o sorprendente, va a ser siempre en una montaña, siempre. Simbolizando la presencia de Yahvé o la presencia de Dios en el monte Sinaí. Entonces, no es que Elías y Moisés hayan vivido o que creamos que ellos estaban en el cielo y que cuando Jesús vino estaban vivos y por eso se les presentan. Es un estilo literario. Donde, ¿cuál es la enseñanza? Pues la enseñanza es saber que Jesús se le está dando el poder a través de Elías, que representaba el profetismo, y Moisés, que representaba la ley. Son simbolismos en donde quieren esta historia teofánica o este relato teofánico, quieren demostrar la divinidad de Jesús, porque en Jesús está Moisés, que es la ley, el símbolo de la Torá, de la ley, y está también Elías, que es el símbolo del profetismo. Por eso yo en alguna clase les decía, hermanos, que el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, que es con el que cierra nuestro canon del Antiguo Testamento, cierra con estos dos personajes. Malaquías, cuando ya Moisés y Elías habían muerto miles de años atrás, ya no existían más. ¿Por qué Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, cierra con estos dos personajes?
Porque evidentemente, hermanos, como todos sabemos, ahora ya la sección de la Torá, que era la más importante, y la sección de los profetas, era como la vida total del pueblo de Israel. Ajá. Y Moisés siempre iba a ser el símbolo de la ley y Elías de los profetas. Entonces, cuando vemos a Elías y a Moisés, no es que ellos hayan venido físicamente y demás, ¿no? Sino es un estilo literario que el autor está echando mano para decir que Dios le está dando la autoridad divina a su hijo y que él es mucho más grande que Moisés y que él es mucho más grande que Elías. ¿Ok? Entonces, el uso de estas imágenes, ¿no? En el Sinaí fueron fuego, relámpagos, temblor. En la transfiguración, Moisés y Elías hablan con el Señor, ¿no? Dice que se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se le aparece Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. No son cuestiones literales, es un estilo literario, teofánico, que trata de reflejar como enseñanza que Jesús es mucho mayor que Elías y que Moisés. Entonces, el uso de estas imágenes tiene una clara intención. Quieren sugerir la presencia, no describir literalmente los acontecimientos. Por eso es que ¿cómo se llama? En el relato de la transfiguración, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese es el corazón. Entonces, Dios no le da la autoridad a Moisés, la ley no tiene más potestad para salvar, ni se la da al profetismo, ¿no? Ampliamente aceptado por aquellos tiempos, en el caso de Elías. Dios le da la autoridad a su hijo y se escuchan las mismas palabras que se escuchan en el bautismo. Este es mi hijo amado, a quien yo tengo complacencia, escúchenlo a él. Entonces, fíjense, hermanos, cómo es reinteresante el hecho de que cuando nosotros nos acerquemos a la lectura de distintos, lo vamos a ver, vamos a poner algunos ejemplos en las siguientes clases para darnos cuenta qué tipo cuando abordemos una historia, un milagro, un relato, una parábola, sepamos de qué se trata. ¿Okay? Teofanía, sí, teofanía es la revelación, son relatos de la revelación que Dios hace al hombre de una manera sobrenatural. Eso es lo teofánico, ¿no? Teos, Dios. El otro vocablo, la verdad que no lo sé precisar, pero es como revelar, como manifestar de una manera sobrenatural. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos relatos, como este de la transfiguración, que los vestidos eran resplandecientes, ¿no? Como fenómenos sobrenaturales, entonces estamos ante un relato teofánico, ¿sí? La revelación sobrenatural de Dios. ¿Alguna pregunta de este estilo literario, hermanos, hermanas? Si no, vayan anotando sus preguntas y las vemos después, pero si tienen alguna de esta, ¿se entiende? Sí, justamente del ejemplo que acabas de dar de lo que es el ejemplo de la transfiguración, yo he escuchado muchas veces hermanos que preguntan sobre ese evento, ¿no? Porque tratan de buscarle una explicación o que les den una interpretación literal de lo que dice el texto y no hay una interpretación literal. Ahora queda claro, por ahí, obviamente, si uno no conoce esto, uno trata de imaginarse qué es lo que quiso decir, de qué se trataba, ¿no? Y hacen por ahí algunos incluso
algunas interpretaciones o malas interpretaciones del texto, tratando de darle un significado que nada tiene que ver, porque no es meramente describir un acontecimiento como tal, como lo dice textualmente. Claro. Y entonces por eso decía que para las comunidades primitivas esto no les causaba ningún problema, porque ellos ya tenían, lo tenían muy claro, ¿ok? Muy claro. Bien, el segundo estilo literario, que también es muy interesante que lo podamos entender, es el estilo apocalíptico. Ajá, el estilo apocalíptico. Nosotros siempre nos espantamos o nos asombramos o se hace un caldo de cultivo muy poderoso cuando leemos frases como los cielos se desgarran, la tierra tiembla, las estrellas caen, ¿no? El sol calenta 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, cuando leemos esto, a muchos nos llena de miedo, ¿no? Nos llena de pavor, nos llena de... Y bueno, oye, ustedes saben que cuando alguien abusa de estas imágenes, bueno, hace tantas predicciones, tanto miedo, temor, etcétera. Estas imágenes o estas formas de comunicación van a desconcertar siempre a un lector del siglo XXI, nosotros los occidentales. Nos da miedo eso, las estrellas caen, wow, y qué terrible es eso. Pero no es literal, debemos entenderlo, no es literal. Estas expresiones pertenecen al género apocalíptico. Ajá, al género apocalíptico. Mire, hermano, si fuera literal que las estrellas cayeran en la tierra, tal vez nosotros pensamos que tiene razón de ser porque una estrella, uno mira al cielo una noche despejada y ve una estrella chiquitita, 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 allá alumbrando el firmamento. Y decimos, bueno, si esa estrella cae aquí en el Dorado, pues no sé, tal vez llenaría una cuadra. Hermano, las estrellas son inmensas. Son inmensas. Una estrella tal vez podría cubrir toda una ciudad, incluso todo un país, porque son inmensamente grandes. Entonces, con que nos caigan dos, pues ya, estamos más que fritos. Entonces, no puede entenderse como un término literal. Son expresiones simbólicas que pertenecen al género apocalíptico. Miren, este género apocalíptico ya lo vamos a ver con mucho mayor fuerza cuando veamos Apocalipsis, pero ya vimos un poquitito con Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Nacen durante la persecución, principalmente en la época griega, ¿no? Principalmente bajo el imperio de los Seleucidas, en donde en esta época, siglo II, siglo I aproximadamente, antes de Cristo, se desarrolla este género apocalíptico, donde nace mucha literatura apocalíptica apócrifa, mucha de la que ustedes no tienen ni idea, ¿no? Pero hay mucha literatura. Y entonces, este género era muy común, era muy conocido para los hombres y mujeres del primer siglo. Ya no lo es para nosotros, ¿ok? Ya no lo es para nosotros. Entonces, este género, ¿no? Karina dice, pero la tierra sí tiembla, sí. Claro, siempre ha temblado, ¿no? Siempre ha temblado. Ese es el tema. Que a veces cuando en algún lugar tiembla un terremoto 9.1, cuando en México en el 85 tembló con una fuerza increíble, todos dijimos es el fin del mundo, ¿no? Porque se está temblando la tierra. Pero la tierra ha temblado desde siempre y no se ha acabado el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que en esta parte, ¿no? Se utilizan imágenes que nacen de la persecución, principalmente. Son mensajes a veces misteriosos que tienden a fortalecer la fe de los cristianos
en tiempos de persecución en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa de la vida. Si hoy temblara y destruyera una ciudad, 2 ciudades, qué sé yo, diríamos es el fin del mundo, pero la historia tiene cuenta de muchos temblores que ciudades enteras terminaron bajo el mar, ¿no? Tsunamis que terminaron tragándose ciudades enteras y el mundo no terminó. Entonces, ¿qué debemos entender, mano? Este género del que la segunda parte del libro de Daniel es la mejor exponente, el libro de Daniel como en la segunda parte, no en la parte tanto narrativa, sino en la segunda parte, tiene sus raíces también en visiones como las vimos en Zacarías, por ejemplo, las grandes visiones, las 7 visiones, si no mal recuerdo, que tiene el profeta Zacarías. Conoció en tiempos de Cristo una fortuna extraordinaria. En el tiempo de Jesús, hermanos, el género apocalíptico populaba. ¿Populaba o pupulaba? Popular, me parece que es la palabra correcta. En el tiempo de Jesús... ¿De qué palabra querés pluralizar? Popular, que se hizo mucho, pues, se hizo demasiado. En fin. Popularizó. Popular es No, Popularizó. popularizar es de hacer famoso a alguien. Popular es que lo extiendes, son muchas. Sí, es popular, si no mal entiendo. En fin. Ahora te O digo, sea, no, popularizó. Popularizó, no, porque eso es de hacerlo famoso. No, aquí yo me refiero más de que en el tiempo de Jesús hubo muchas obras. Vamos a dejarlo ahí, te hermano. salen muchas obras. Salen muchas obras, tal cual. Nada más eso. ¿Para qué nos complicamos queriéndonos hacer los chetos con palabras chetas y ni yo las conozco? En fin. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos enfrentamos aquí, hermanos? Debemos saber, por ejemplo, que este género literario, no se metan en Apocalipsis, estamos en Evangelios sinópticos, ¿ok? Del nacimiento del género apocalíptico lo hace en periodos, como dije, de persecución y de angustia. Por eso los géneros apocalípticos tienen un tono de dolor. Por eso los cielos se desgarran, por eso hay grandes hambres, por eso hay pestes, por eso hay guerras, por eso hay nación contra nación, reino contra reino, las estrellas caen, decida las montañas caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene en su segunda venida. Claro, porque estas expresiones que nacen de periodos de persecución y de angustia tienen un tono de dolor. Me explico. Tienen un tono de dolor y de misterio, ¿no? Por eso las estrellas caen. No es que las estrellas van a caer literalmente. ¿Qué significa esto? Significa que hay una expresión de decir, ¿no? Lo difícil que es, ¿cómo es? Lo terrible que es el tema, ¿no? Lo terrible y lo importante que es el tema. Ahora, por eso lo puse aquí en azul, hermanos, lo resalté, ¿no es cierto? Esto deben tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y lo que está en celeste o azul, no sé cómo se diga, también dice, por encima de las imágenes que utiliza el redactor para transmitir ese mensaje que Jesús proclamó cuando estaba vivo, quiere expresar la certeza de que Dios es el dueño de la historia y que intervendrá al fin cuando el mal haya llegado a su punto máximo, a su paroxismo, su punto máximo, su punto mayor, su punto de ebullición, para ponerle término. Cuando el mal crea que ya venció, que ya tiene todo bajo su dominio, vendrá
finalmente la gloria de Jehová en Jesucristo y va a terminar eso, ¿no? Y va a restablecer la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nos enfrentamos principalmente en Mateo, ¿no? Mateo, que tenemos nosotros una gran porción apocalíptica que aparece en el capítulo 24. Ajá. Y ya entraremos a Mateo. ¿Por qué Mateo tiene este género apocalíptico más marcado y no lo tiene tanto Marcos y no lo tiene Lucas? ¿Y por qué sí Mateo? ¿Ah? ¿Por qué sí Mateo? Porque esto, el capítulo 24, 25 de Mateo, que son dos capítulos apocalípticos, ¿no? Con género apocalíptico, no lo encontramos en los otros evangelios. ¿Por qué sí? Bien, ya lo vamos a mirar. Pero se los dejo como para que quede ahí en la clase y quede picando un poco la reflexión, ¿no? ¿Por qué sí aparece en Mateo y no los demás? ¿Qué es lo importante de todo esto, hermanos? La gente hoy, cuando se enfrenta a este género apocalíptico, solo centra su mirada en los acontecimientos, en las imágenes. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando interpretamos estos textos, solamente miramos las guerras, los rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y esto es principio de dolores. Ahí, eso solamente es lo que terminamos fijándonos. Y cometemos un gran error, porque finalmente esta historia lo que quiere narrarnos es que Dios, ¿no? Que Dios va a establecer finalmente su reino. Entonces, el problema que cuando nos enfrentamos a géneros apocalípticos distorsionados es que solamente nos centramos en los acontecimientos, pero no nos centramos en el mensaje central que quiso decir el evangelista a través de este género apocalíptico, de este estilo literario. Es un estilo literario. ¿Ah? Y entonces debemos fijarnos y decir, a mí no me importa si viene nación contra nación, reino contra reino, no me importa porque finalmente son señales que se van a cumplir. Lo que me importa, el mensaje verdadero, es que Dios vendrá a establecer definitivamente su reino en la venida de Jesucristo. Ese es el mensaje importante. Y eso, fíjense ustedes, ¿qué es lo que narran las tres parábolas que aparecen en este pasaje apocalíptico de Mateo? De eso se trata. Desgraciadamente, miren, a veces hemos usado la parábola de los talentos para hablar sobre los dones espirituales. Nada más equivocado hemos hecho al respecto. Porque la parábola de los talentos, hermanos, está dentro del género apocalíptico, está dentro de estos capítulos de estilo apocalíptico. Entonces la parábola de los talentos no es, sí, a mí Dios me dio el don de predicar y bueno, después ya no me dio el don ya no lo multipliqué, ¿no? No. Tiene que ver otra cosa. Porque tanto la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola de los talentos, como el juicio a las naciones, ¿no? Todo está dentro del marco de el final, el establecimiento total del reino de Dios en Jesucristo sobre la tierra. Entonces la parábola de los talentos va en esa función, va en esa dirección, ¿no? Y entonces, hermanos, cuando Jesús en su discurso apocalíptico, estamos hablando de Mateo 25, 26, poniéndolo como ejemplo, recurre a esas imágenes y expresa la misma convicción. Jesús recurre a las imágenes y la intención de Jesús no es que nosotros temblemos ante, se levantarán falsos cristos y vendrá tal cosa, sino más bien que nuestra mirada esté puesta en que debemos ser las 5 vírgenes sensatas que tienen aceite y que reciben al novio, que tenemos que ser los fieles mayordomos que teniendo la fe en Jesucristo la mantenemos y no la negamos, y que en el juicio
a las naciones, el Señor vendrá y repartirá a uno y a otro para establecer Él como Rey y Señor. Esa es la intención. Por eso hay mucha morbosidad hoy, incluso entre muchos hermanos nuestros, ¿no? Que quieren saber qué significa estas imágenes. No digo que no deban de tener un significado. Lo que digo es que estamos desperdiciando el tiempo sabiendo quién es el anticristo, ¿no? O qué significa la marca de la bestia, el 666, o nos preocupamos más que si nos inyectan la vacuna, nos están poniendo un chip y la marca de la bestia y demás. Nos estamos preocupando más por esas cosas que por entender que somos las vírgenes sensatas que necesitamos estar fieles, no durmiendo, predicando a Cristo, su venida y su reino. Eso es lo importante. Por eso, no hay que tomarlas al pie de la letra, sino percibir a través de ellas la certeza de fe y de esperanza que quieren inculcar. Porque el género apocalíptico, hermanos, no es para que nos dé miedo, aunque hable de monstruos y de bestias y de nación contra nación y reino contra reino. Más bien, el género apocalíptico es todo lo contrario. Quiere darnos la esperanza de que Cristo vendrá muy pronto. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Vamos a ir al receso y después del receso vamos a venir finalmente con la última fase que tiene que ver con la redacción de los evangelios. Solo investigaba lo que es teofanía y viene de dos raíces griegas. La primera que es teos, que bien dijiste, es Dios, y la segunda que es phaino, P-H-A-I-N-O, con diéresis arriba, bueno, con cedilla, y que significa aparecer. Y me imagino que tratando de descifrar tu lenguaje y traduciendo lo que querías decir, ¿no es polular? Sí, eso, polular. Exactamente, polular. Pero polular viene de un término más de la naturaleza vegetal, que tiene que ver con, sí, esparcir. Eso quería decir, eso quería decir. Polular, dije, ¿qué Polular. quiso decir? Gracias. Polular. Gracias. Qué buen ayudante, hermano Abraham. Sí, vea usted. Algo estudié, hermana Rosario. Es como se llama la ayuda idónea. Menos mal, si me hubiera dicho errónea, estaba en el horno. Bueno. Me leíste el pensamiento. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, cuéntenme. ¿Qué si entendieron, qué no? ¿Dónde se atoraron? ¿Fui claro? ¿No? Más claro ni la Coca-Cola. Sí, muy explícito, hermano, claro. y de verdad, como el hermano dice, pues uno ha leído, pues hemos leído a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ya como está todo hecho ahí, como nos dice usted, pero uno es un total, digo yo, ignorante de cómo fue que se hizo ese trabajo, ¿no? Y yo digo que en mi admiración para estos estudiosos, para hacernos ahorita entender a nosotros y comprender que para que hubiera quedado esto escrito es un trabajo tremendo, hermano, pero muy bien, hasta el momento muy bien, hermano, y gracias por ese género que nos está explicando el apocalíptico, porque generalmente, ¿verdad?, tiende uno a tener mucho miedo, y como así uno aprendió a transmitirlo también con miedo y estamos mal, hay que corregirnos. Sí, gracias, mi hermana Rosalba, gracias. Sí, la verdad que uno se asombra cuando hay los estudiosos que nos explican esto, pero la verdad yo me quito el sombrero para los evangelistas que redactaron esto. O sea, yo digo, wow, ¿cómo lo escribieron? ¿Viste? O sea, yo a veces me toca escribir artículos y tengo la página en blanco. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo digo? ¿Con qué frase arranco? ¿Qué género voy a utilizar? En fin, mil cosas. Y bueno, la verdad que mis respetos, que fueron guiados por el Espíritu Santo, sin duda, pero la verdad que
Tuvieron que tener mucho, mucho conocimiento para hacer esto. Muy bien. ¿Alguien más? No, creo que lo que... Sí, perdón. No, lo que decía mi hermana Rosalba es cierto. Yo me quedo pensando que lo que dijo ella es que sí, muchas veces fuimos enseñados así, ¿no? O sea, me parece que no siempre ha habido una buena comprensión de la palabra. No creo que con mala intención, ¿no? Sino más que nada porque no se profundiza, o no se había profundizado, no se ha profundizado y no se sigue profundizando lo suficiente como para poder entender cosas como esta. Y uno creció con algunas interpretaciones o malas interpretaciones y uno así lo transmitía, ¿no? Yo la verdad que ni digo enseñar, pero uno así lo transmitía y así lo comprendía. Así que bueno, creo que realmente es simplemente dedicarnos un poco a investigar, a leer, a aprender realmente qué es lo que se quería decir. Y mis respetos, sí, también para lo que vos decís de los escritores, eran realmente gente letrada, porque, o sea, no cualquiera escribe con esa profundidad de pensamiento. Y aparte, queriendo dar a entender algo que no está a simples luces, que no es, o sea, uno lee este tipo de mensajes y no es literal, uno tiene que realmente pedir la dirección del Espíritu Santo, el discernimiento, su luz, para que seamos iluminados y poder comprender lo que el escritor quiso decir, ¿no? Detrás de tanta cosa ahí, adornando quizá, por así decirlo, un texto, ¿no? Y no irnos solo por las ramas y tratar de ver cosas que ni son o que ni hay, pero me parece que mucho tuvo que ver o ha tenido que ver la forma en la que nosotros fuimos enseñados, ¿no? O sea, eso se miraba así siempre, ¿no? Y es más, muchas veces ni se quería predicar del Apocalipsis porque era como casi invocar el fin de los tiempos, algo así se entendía, y bueno, nada que ver. Bien, gracias, Bere, gracias. Es cierto. Y miren, ustedes lean, por ejemplo, el capítulo apocalíptico de Mateo y se van a dar cuenta en la tercera parábola que tiene que ver con el juicio de las naciones. Ustedes se van a dar cuenta que el servicio es signo apocalíptico. Ustedes se van a dar cuenta que cuando los discípulos le dijeron, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces Jesús les dijo, le responderá diciendo, hablando del juicio, ¿no? De cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Fíjense que el servicio Jesús lo coloca en un signo apocalíptico. Y eso no lo vemos, ¿viste? Más nos vamos por el temblor, más nos vamos por la guerra, las pestes y no sé qué tantas cosas, pero hay que ver las tres parábolas, son re interesantes, hermanos. No tengo tiempo para predicarlas, pero ojalá si ustedes quieren, cuando veamos el libro de Mateo, podremos abordar un poquitito la explicación de las parábolas en este género. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna reacción? ¿Vamos bien? ¿Les va gustando? ¿Se están interesando? Ahora me van entendiendo mucho más esto que me van a odiar siempre de que no hay que leer la Biblia como recetas de cocina. Vamos entendiéndolo un poco más, ¿no es cierto? Vamos profundizando más el texto. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, vamos al receso y volvemos con la tercera etapa que también es sumamente interesante. ¿Ok?